Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a su canal y a su programa de Misión Adventista Armoed. Bienvenido a nuestra audiencia de Grace TV. Es para nosotros un privilegio poder ser parte de su familia y que nos permita entrar en la comodidad de su hogar. Estamos para escudriñar y aprender de los misterios de nuestro Dios creador y de la creación. Esta serie tiene que ver con la creación y el Dios creador, y estamos presentando ahora quién es el Dios de todos los padres, quién es el Dios de todos los seres humanos desde el mismo principio hasta el fin. Y hemos visto que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el mismo Dios que nosotros ahora hemos aceptado, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Dios que juró por sí mismo. Dice que Él juró por sí mismo porque no había otro mayor. En Hebreos 6:13 dice que Él juró por sí mismo porque no había otro mayor. Cristo no es mayor ni menor que el Padre, son igual, hay igualdad entre ellos. Por el otro lado, como hombre, por supuesto, Él nos dio un ejemplo para que nosotros fuésemos y aprendiésemos cómo adorar y servir a Dios. Ese es el ejemplo que Él nos ha dejado. Ahora vamos a continuar con el tema que tenemos: la bondad y la misericordia, al igual que la severidad del Dios de Abraham. Esta es la segunda parte y estamos estudiando el libro de Números y cómo el pueblo de Dios tentó a Jehová. Y así como Él juró que su misericordia iba a ser eterna, y por eso vamos a comenzar ahora. Vamos a comenzar con una oración para invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento queremos invocar tu presencia, rogar que nos perdones y que podamos ser aceptos en Cristo Jesús, y que gracias a su ministerio, a su sangre preciosa que nos hace aceptos, que podamos, Señor, en este momento ser agradables delante de ti, y que nos concedas el don de tu Espíritu, que nos des un nuevo corazón, porque no queremos ser rebeldes como nuestros padres. Cambia nuestros corazones, recréalos de nuevo. Quita el corazón de piedra y danos un corazón de carne que se deleite en creer tu palabra, en obedecerte y en disciplinarnos para que seamos hijos para tu reino y para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos visto algunos versículos anteriormente y quisiera retomar de dos pasajes que son gemelos. Uno aparece en el libro de Deuteronomio y el otro aparece en el libro de Salmos. Ambos libros complementan y a la misma vez nos dan a nosotros una advertencia cada vez más mejor para que entendamos a quién realmente servimos. El primero se encuentra en el libro de Deuteronomio en el capítulo 7 y vamos a tomar solamente el versículo 8 y 9. Ya esto lo leímos anteriormente, solamente quiero retomar estos dos versículos. Dice así, versículo 8, sino que por cuanto Jehová os amó, miren, así como todos nosotros, esto no es solamente para los judíos, para los israelitas, el amor de Dios es para todos, porque Él no hace excepción de personas. Y dice ahí, por cuanto Jehová os amó, y nosotros podemos decir ahí mejor, nos amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y así como sacó Dios a los israelitas de Egipto, así nos ha sacado Dios de entre el mundo para que seamos un pueblo especial para Él. Y dice, y os ha rescatado. La palabra rescatar es poner una fianza, dar un pago por nosotros. Él nos ha rescatado de la servidumbre, hizo un pago por nosotros. ¿De qué servidumbre? Al pueblo de Israel lo rescató de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora dice el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Debemos de entender esta parte nosotros. Él es Dios, y como Dios es fiel, y como fiel que es, Él ha jurado y ha confirmado su promesa. Y dice ahí,
Es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora ya vimos que una generación consta de 100 años. O sea, aquí son 4 generaciones, quiere decir, perdón, si son 1000 generaciones y cada generación es de 100 años, son 100.000 años de bendición para todos aquellos que aman y obedecen a Dios. Son 100.000 años. Las generaciones de 100.000 años serán bendecidas porque creyeron en nuestro Dios. Ojalá que nosotros seamos producto de estos padres que creyeron, y probablemente somos. Déjenme decirles por qué. Porque la mayoría de los rebeldes murieron en el desierto. Los que sobrevivieron son los que engendraron hijos. De ahí los demás, la mayoría murieron. Ahora bien, volviendo a otro pasaje que ahora nos pide en el Salmo 105, David haciendo memoria de ese Dios. Ahora nos escribe Él a nosotros. Salmo 115, y vamos a leer del versículo 1 en delante. Ya leímos el 95 en nuestro tema anterior, ahora leeremos el 105. Dice el versículo 1, alabad a Jehová, Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Ahora, ¿de qué obras se está hablando aquí? Está hablando de lo que Dios hizo por Israel en el desierto y en Egipto cuando Dios los redimió. De eso está hablando. De las obras maravillosas que hizo en favor de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos sus hijos. Todo eso es lo que Dios pide a nosotros que demos a conocer entre todas las naciones esas obras. La obra esa le tocó a David y al pueblo en el tiempo de David. Ellos tenían que ser testimonio para todas las naciones que habían en la tierra en el tiempo de él. Estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Dios escogió a David para que fuera el rey y representante de la nación que debía de honrar a Dios. Y dice el versículo 2, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Acordaos, miren, hay que acordarse. Y esta palabra aquí es la misma palabra que aparece en el mandamiento 4, donde dice Dios, acordaos del sábado para santificarlo. Aquí dice, acordaos de las maravillas. Versículo 5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios también de su boca. O sea, tenemos que acordarnos de todo, de la paciencia, de la bondad, de la misericordia, de que tenemos un Dios de verdad, pero por el otro lado nos debemos de acordar que es un Dios de juicio, que es un Dios de severidad, que en ninguna manera tendrá por inocente al malvado y a los rebeldes. Ahora, después dice esto, versículo 6, oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Versículo 8. Se acordó, ahora aquí es, en el 5 dice acordaos, nosotros debemos de acordarnos. Ahora en el 8 dice, Él se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Mire, igual como lo decía en Deuteronomio 7, 9. La palabra de Él, el juramento de Él, el pacto de Él, es para 1000 generaciones. Y ya vimos que 1000 generaciones son por un periodo de 100.000 años. Porque una generación tiene 100 años y 1000 generaciones son 1000 por 100, serían 100.000 años. Y dice, versículo 9, la cual, o sea, la palabra, el pacto, esa palabra que Él habló desde aquel entonces, dice, la cual concertó con Abraham y de que hizo su juramento a él y a Isaac. Y después, ¿qué dice?
y la estableció a Jacob por decreto. La palabra ahí es por estatuto. En el hebreo es por estatuto a Israel, y ahora explica que ese pacto es ¿cómo? ¿Cómo es el pacto? Ese pacto es sempiterno. Ahora, cuando hablamos de pacto sempiterno, entendamos una cosa: la tierra va a ser destruida, mis hermanos. La tierra, toda la tierra va a quedar desolada, vacía, desnuda, porque los hombres violamos el pacto sempiterno de Dios. Entendamos eso, y que quede bien claro y establecido que Dios, es cierto que nuestro Dios es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que perdona, pero que por ninguna manera tendrá por inocente al malvado y al rebelde. Ahora, quiero que vean que este pacto es sempiterno, lo que dije ahorita quiero confirmarlo con la palabra de Dios. Vamos al libro de Isaías, leamos el versículo 24, el capítulo 24, el versículo 1, y después nos vamos a saltar al 5 y al 6. Porque mire, en el 1 dice cómo la tierra va a quedar desolada y vacía. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y la trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Los moradores van a quedar esparcidos. Otros pasajes dicen que quedarán como estiércol sobre la tierra. Nadie los va a enterrar ni nadie los va a llorar. Ahora, saltándonos al versículo 5 y 6, miren lo que dice ahí. La tierra se contaminó bajo sus moradores, y como la tierra ha sido contaminada, la tierra ha sido corrompida y se sigue corrompiendo ahora, y lo podemos ver sin necesidad de que nos pongamos lentes, los que somos un poco ciegos, podemos ver la maldad, cómo se está multiplicando. Ahora, ¿cuál es la razón? Allí dice, en este versículo, dice que la razón es porque traspasaron las leyes de Dios o los estatutos de Dios y falsearon el derecho. ¿Qué derecho? El derecho de Dios, por supuesto, y el derecho del prójimo. No se respeta el derecho que Dios requiere de cada uno de nosotros como individuos. Y por esa razón la tierra va a quedar desolada y vacía, igual como quedó Israel desolado y vacío por muchos años, por 70 años para ser exacto. Pero dice el versículo que hay otra razón por la cual la tierra va a ser desolada, y es porque contaminaron, del versículo anterior, es porque quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Y cuál es el pacto sempiterno del cual leímos? Ya vimos que el pacto sempiterno es el que Dios hizo a Abraham, es eterno, no se puede cambiar, Dios no puede contradecir su palabra, como dice Hebreos 6, versículo 14, que su pacto es inmutable, especialmente cuando Él lo confirma con su muerte. Cuando Él muere por nosotros, Él confirma el pacto, Él no lo ha quitado, lo confirma, y ahora hace que por el poder de Él y por la obra del Espíritu Santo nosotros seamos obedientes a ese pacto. Ahora bien, volviendo al pasaje que estábamos leyendo, miren cómo es Dios de maravilloso. Ya vimos el capítulo 14 del libro de Números. Ahora vamos a ver del versículo 20 en adelante, vamos a retomar donde estábamos. Y dice el versículo 20, Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, Moisés sirvió de mediador en favor del pueblo y rogó para que Dios perdonara al pueblo y que no los destruyera. Dios le dijo a Moisés que iba a destruirlos y que iba a hacer de él una sola nación. Y entonces Moisés clama por el pueblo y dice, no, Señor, perdona a este pueblo. Y eso ya lo vimos desde el versículo 14 en delante. Finalmente, del 13 en delante. Finalmente, ahora miren lo que dice el 21. Dios los perdona, pero dice, como cierto que vivo yo y mi gloria que llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria, o sea, los que vieron la gloria de Dios en el monte Sinaí y que vieron todas las señales que Él hizo en Egipto y también en el desierto, dice, toda esta gente que me ha tentado ya 10 veces, escuchen bien hermanos, 10 veces es la gracia que Dios da para alguien que continúa
desafiando a Dios. Tengamos temor de esto, porque esto yo lo veo muy común y repetido, es el número 10 en la Biblia, porque tiene que ver con los 10 mandamientos. 10 veces soportó Dios al pueblo en Israel, al pueblo en el desierto, pero las 10 veces que lo tentaron, a las 10 veces que se rebelaron contra él, Dios dijo finalmente: ninguno de estos que se ha rebelado contra mí va a entrar en la tierra prometida. Todos van a morir en el desierto. Y dice el versículo 23, no verán, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Por qué? Por no haber escuchado la voz de Dios, por no haber creído a ese Dios que les manifestó maravillas. Y dice el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, acuérdense, esta promesa se cumple como una figura de la promesa en el cielo. Los que no entraron en la Canaán terrenal tampoco entrarán y poseerán la ciudad que no tiene fundamentos aquí en esta tierra, sino cuyo fundamento y arquitecto es Dios en los cielos. Ese es el destino final que Dios le prometió al Israel antiguo. Y allá los quiere llevar a Él todavía, a nosotros también. Dios quiere concedernos el privilegio de poder ser parte de su pueblo eternamente. Que seamos nosotros aquellos como Caleb y Josué, que creyeron en Dios, que confiaron en el poder de Él. Habían enemigos poderosos. Los amalecitas, los hijos de Anac, eran gigantes poderosos. Es más, ellos se consideraban a sí mismos como que eran unas ratitas. Miren lo que dice, regresando a lo que decían algunos de ellos. En el versículo 30 del capítulo 13, miren lo que dijeron Caleb y Josué. Dice ahí el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Y la razón era porque Jehová estaba con ellos. Mas los varones que subieron con él, los demás, los otros dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Hasta mintieron, miren, hasta mintieron. Así hay muchos cobardes que tuercen la palabra de Dios y mienten con respecto a ella. Y dijeron, la tierra a la cual fuimos se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Versículo 33. Y también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, de la raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Mire, hubieron unos que no creyeron, pero Caleb y Josué, estos sí creyeron. Y a pesar de que eran hombres grandes y que había gente poderosa, escuchen, ahí tenían también otro enemigo de ellos que había jurado no permitir que el pueblo de Dios entrase en la tierra prometida. Y miren quiénes eran estos. En el versículo 20, 28 y 29 dice de ellos, dice así, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, dijeron ellos. Estoy leyendo el capítulo 13 de Números. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora dice el 29, Amalec, ¿se acuerdan los amalecitas, los que le salieron al encuentro a Moisés cuando pasó el Jordán? También dijeron ellos, Amalec habita en el Negev. Negev es en el desierto. Y el Eteo y el Jebuseo, el Amorreo habitan también en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces, habían enemigos poderosos. Y ustedes saben que estos amalecitas, y ahora tenemos amalecitas también, hay hombres que se han encargado y han hecho pacto con, ya saben con quién, con el mismo Satanás, de impedir que los protestantes alcancemos el reino de Dios. Hay hombres que se juramentaron también, así como nosotros nos juramentamos también a servir a Dios y ser fieles al pacto. Hay otros que se juramentan para impedir que nosotros seamos fieles a Dios. Y están entre nosotros. Y algunos de ellos son líderes de iglesias, son pastores también. Y hay sacerdotes muchos. Entre esta gente buscan torcer los caminos del Señor. Y nosotros debemos de afirmarnos y tener la fe de Caleb y la fe de Josué para creer a Dios, a pesar de que ellos son poderosos, por supuesto, son los más grandes de la tierra, pero más poderoso es el Dios que está con nosotros. Si nosotros cumplimos una condición, la condición es Kadesh, santificación. Si nosotros nos santificamos, si nosotros creemos la palabra, si nosotros estamos afirmados en la palabra, no hay nadie que pueda hacernos frente. No hay nadie. Y aunque hubiese alguien que nos quitara la vida, el Señor nos la tiene asegurada y tendremos nuestra parte en el reino de los cielos. Por lo cual no debemos de temer. Ahora bien, Dios nos llama a tener la fe de Abraham. Abraham creyó que Dios era poderoso para hacer con él lo que le había prometido. De igual manera, nosotros debemos de creer, si Dios nos llama a santificación, nosotros debemos de creer que la santidad está en Él. Él es el Dios de santidad. Él es el Dios que juramentó por su santidad que nosotros podemos ser obedientes a Él. Ahora, hay un versículo que ahorita me vino a la mente que justamente habla de eso. Y le recordó Dios a David y también al profeta Amós que debemos de creer en ese Dios por su santidad, que también por su santidad Él ha jurado que puede hacerlo en nosotros. Vamos a ver ese pasaje. En el libro de Salmos, ya lo mencioné. Libro de Salmos, ahora. Capítulo 89, me parece que está. Capítulo 89. Versículo 33. Pero antes de leer, vamos a leer el 33, pero vamos a tomar el contexto. Porque este es otro salmo mesiánico. Este salmo en el cual habla de Cristo, la obra que hizo Cristo y lo que Cristo espera de nosotros como hijos del Mesías, como hijos del Rey que ha sido entronizado en el cielo en favor nuestro. Porque vamos a ver, el siguiente tema va a tener que ver con eso. ¿Quién es el Rey que Dios levantó en esta tierra y que hace para nosotros? Porque el Rey ya está. Vamos a ver ese tema, pero miremos lo que dice el versículo 35. ¿Qué dice ahí? 89, 35. Dice, una vez he jurado. Mi pregunta, ¿cuándo es que Dios juró? Dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. O sea, él ya había jurado desde antes a Abraham. Y él dice, una vez he jurado y no voy a mentir. Dios no es un Dios que miente. Y dice después, ahora observen, regresando de qué está hablando aquí. Este es un salmo mesiánico que comienza a hacer memoria al pueblo. Acuérdense, estos cantos eran cantados en las grandes convocaciones, en las reuniones anuales que hacía David para congregar al pueblo para alabar a Dios. Y comienza el versículo 1 igual parecido como el capítulo 105, que ya leímos. Ahora observen cómo dice el versículo 1 en delante. Dice,
Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Salmo 189, 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Salmo 89. ¿Lo tenemos? 1. 89, 1. Dice, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Está cantando aquí, por cierto, este salmo no fue escrito por David, fue escrito por Etam, israelita, uno de los cantores que tenía David. Y dice el versículo 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia. ¿Dónde? En los cielos mismos la afirmarás tu verdad. ¿Dónde Dios muestra su misericordia? ¿De dónde viene la misericordia? Desde el mismo cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo es donde está el asiento de la misericordia, que era la cubierta del arca del pacto, que era una figura del asiento de la misericordia, la cual es Cristo mismo. Cristo es el fundamento de la misericordia de Dios. Cristo es el que nos enseña a nosotros claramente la misericordia que Dios tiene por nosotros. ¿Cómo? Al pagar el precio que nosotros debíamos de pagar, al morir como sustituto nuestro, al buscar cuidarnos, protegernos, bendecirnos y todo lo demás. Ahora dice el versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciéndole, ¿qué le dijo? Para siempre confirmaré tu descendencia. Y escuchen, hermanos, aquí está hablando de la descendencia del Mesías. David es una figura de Cristo. Para siempre, dice ahí, confirmaré tu descendencia, refiriéndose a Cristo. Y edificaré tu trono, el trono del Mesías, por todas las generaciones. Y ahora aparece Selah. La palabra Selah significa paren la música, mediten un poco porque aquí hay una lección que tienen que aprender. Eso significa Selah. Detengan la música, paren el canto, paren el salmo, mediten en esto que yo les acabo de presentar. Necesitamos entender estos mensajes porque esto es lo que se repite vez tras vez a través de toda la Escritura. Ahora dice el versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas. Miren lo que dice. Celebrarán, tiene que ver con harán fiesta en los cielos en cada vez que Dios hace sus obras maravillosas. Porque así como Dios liberó en la Pascua al pueblo de Dios, también en el cielo comeremos la Pascua de nueva nosotros con Cristo. Habrá una celebración en el cielo pascual y de eso está hablando aquí. Los cielos mismos celebrarán las maravillas de Dios. Y dice después, tu verdad también en la congregación de los santos. Y ahora pregunta aquí. Y miren cómo pregunta. Escuchen bien, aquí está hablando de Cristo, hermanos. Dice el versículo 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Ahora observen que aquí dice algo que es bien importante y que en la traducción nuestra no aparece. Me gustaría que vieran otra traducción. Si hay alguna otra traducción que de las antiguas, a lo mejor lo traducen bien. Este versículo. Hay otras versiones que en vez de potentados, en el original dice entre los hijos de Dios, entre los hijos de Él. Él tiene que ver con el Hijo de Dios. Y dice ahí, ¿quién en los cielos es comparable al Señor o a Jehová? Y está hablando de Jehová. ¿Quién como Él entre los seres qué? Mire, está, entre los seres celestiales. Pero en el original dice entre los hijos de Dios. Ahora, si habla de los hijos de Dios, no está hablando del Padre. ¿Está hablando de quién? De un hijo que ha sido llevado al cielo. Que no hay nadie en el cielo con quien Él se pueda comparar. Igual como lo aparece en Apocalipsis 5.
Ahora bien, de eso está hablando aquí, para que veamos que este es un salmo mesiánico. Este es un salmo donde muestra que Cristo ha recibido en el cielo, que es el mismo Jehová, ha recibido toda la gloria, toda la honra, todo el dominio, absolutamente toda potestad. Por eso dice, entre los hijos de los potentados, los hijos de Dios, no hay nadie como Él, como Jehová, hablando de Cristo ahora. Y miren cómo le llama, igual como le llamó en el tiempo de Gedeón. La palabra ahí es temible o terrible. Dice el versículo 7, Dios temible o Dios terrible, igual como lo dijo a Gedeón. Dios terrible en la congregación de los santos. Oiga, los santos. ¿Quiénes son los santos en el Apocalipsis? Vamos a verlo después. Los santos dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que tiene que ver con el espíritu de la profecía, de los profetas, que enseñan lo que los profetas han enseñado. Y eso es lo que pretendemos nosotros. Queremos ser de los que son fieles a lo que Cristo ha dejado revelado a través de sus profetas. Volviendo ahora al versículo 7. Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, que es otro nombre también de Cristo, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. ¿Se acuerdan quién caminó en el mar? ¿Quién fue el que le dijo al mar que se pusiera quieto? ¿Se acuerdan? En Lucas. Bueno, ya sabemos quién. Y dice, en Marcos también, Marcos capítulo 4, del 35 al 41, ahí aparece que Cristo calmó las aguas. Y dice después, cuando se levantan las olas del mar, dice, tú las sosiegas, las pones quietas. Tú, hablando ahora de Cristo, hablando de ese mismo Mesías, tú que quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Rahab es otro nombre para Faraón. Y dice, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste todo. Mire, igual como aparece en el capítulo 8 que lo leímos. Capítulo 8, ¿se acuerdan? El capítulo 8, 29, me parece que estaba de Proverbios. Quiero que vayan rapidito para que veamos que es el mismo Dios. Cristo, hablando de Él. Esto está en el versículo 29, ¿se acuerdan? Donde Él dijo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de ¿qué? Ahí está, de la tierra. Versículo 30, ahora dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Con quién? ¿Con cuál Él? Con el Padre. Estaba Cristo, que aquí aparece como la sabiduría y también como el Rey, a quien el Padre le concede su señorío. Y dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Volviendo ahora al capítulo 89, versículo 11, que es el que leímos, dice ahí, tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, pues tú lo fundaste. Ahí está. Volviendo, saltémonos un poquito, vamos a saltarnos el 12 y veamos el 13. Dice, tuyo es el brazo poderoso, el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Ahora aquí dice bien importante algo, dice, justicia y juicio, escuchen, justicia y juicio es el cimiento de tu trono, pero antes de que Él haga justicia, antes de que Él decrete sus juicios, Él manifiesta y sale delante de nosotros ofreciéndonos su misericordia y su verdad. Y esa es la que no debemos de despreciar. Y esa misericordia y esa verdad no debemos de rechazarla, no debemos de ser rebeldes ante esa verdad. Por eso dice ahí, tu misericordia y tu verdad van delante de nosotros. Versículo 15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. En otras palabras, que sabe cómo adorarte, que se somete a la adoración establecida por ti. Aquel que te adora en los tiempos y en la manera y en el lugar como tú lo estableciste. Ese pueblo será bienaventurado.
Y dice después, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos en la luz que Él nos ha revelado, para que no andemos en tinieblas, sino que andemos en la verdad. Ahora saltémonos un poquito, en el versículo 20, aquí habla ya de Cristo, y lo muestra de esta manera, como una figura de David. Dice ahí, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Y quién fue el que fue ungido? Fue Cristo, como el Mesías. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Por supuesto, y no hacen lo que él manda. Versículo 24. Igual como en el versículo 15 que dice ahí, mi misericordia y mi verdad estarán con él. Mire, mi verdad y mi misericordia estarán con él, con el Mesías. Siempre estarán con él, para siempre. Y en mi nombre él será exaltado, su cuerno, su poder. O sea, en nombre del Padre, Cristo será exaltado. Y eso es lo que él ha sido. Asimismo, dice el versículo 25, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Está hablando de Cristo y esto es igual como lo estamos viendo en el libro de Hebreos también, capítulo 1. No te da tiempo de ver todo eso, pero igual lo dijo Pablo. Y esto Pablo lo tuvo en mente cuando escribió el libro de Hebreos. Dice, Él me clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Primogénito quiere decir el más exaltado, el primero en autoridad, el primero en dominio, el primero en todo lo que hay. ¿Por qué? Porque Él tiene derecho a eso. El más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre, miren lo que dice ahí, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto con Él, con Cristo, será como firme para siempre. Versículo 29, pondré su descendencia. Está hablando de la descendencia de Cristo, está hablando de nosotros, está hablando de los cristianos aquí, de esos que Él dice que son sus hijos. Pondré su descendencia, ¿para cuánto tiempo? Dice, para siempre. Y su trono, el trono de este Mesías, como los días de los cielos. Ahora, mi pregunta, ¿cuántos días existirán los cielos? Bueno, casi nada, el mismo tiempo que exista Dios. ¿Y cuánto tiempo existe Dios? Por eternamente. Ahora, miren lo que dice el versículo 30. Pero si nosotros como cristianos, nosotros que nos llamamos sus hijos, dejamos su ley y no andamos en los juicios de Él, ¿qué pasa? ¿Qué pasará con nosotros? Miren lo que dice ahí. Mas si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Escuchen bien, hermanos, porque estamos hablando de la bondad de Dios y de la severidad de Dios, para que no nos engañemos a nosotros mismos y no seamos rebeldes e incrédulos como fue el pueblo, como fueron nuestros padres. Dice, y con azotes, dice, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Ahora bien, ¿por qué quiere castigar? Para salvar, hermano. El Señor dice claramente que Él castiga a todo aquel y disciplina a todo aquel que Él recibe por hijo. Por eso nos dice ahí, los voy a castigar para que aprendan. Pero si no aprenden, finalmente, si llenamos la copa, entonces Él tendrá que deshacerse de nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. Quiero que vayamos a ese pasaje. Miren por qué Dios busca disciplinarnos. Hebreos 12.
¿Y cuál es el consejo de Pablo con respecto a la disciplina de Dios? Hebreos 12, vamos a considerar versículo 5 en delante. O el 6 está bueno, pero el 5 vamos a leer. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6 ahora. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Se acuerdan que el hijo, el cristiano que se rebele contra Dios, Dios lo va a tener que disciplinar y azotar? ¿Por qué? Porque lo quiere salvar. Y dice aquí Pablo, el Señor a todo aquel que ama lo disciplina y lo azota, porque lo ha recibido por hijo. Versículo 7. Y si nosotros soportamos la disciplina, Dios nos está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Por el otro lado, si hay un padre que no disciplina al hijo, miren lo que dice el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los que somos hijos hemos sido participantes, entonces dice, somos no hijos de Dios, sino que somos bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, inclusive tuvimos a nuestros propios padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, cuanto más, ¿por qué dice? No debemos de obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus para que vivamos, para vivir por Él. Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Cristo, Dios, para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que de esa manera, dice, participemos de su santidad. ¿Se acuerdan? El que juró por su santidad, ahora vamos a volver ahí, pero dice, termina el versículo 11. Y aquellos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después esa disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados, disciplinados. Dios espera que nosotros seamos ejercitados en las cosas buenas, por lo cual, versículo 12, levantad las manos caídas y levanten las rodillas ¿qué? Las rodillas paralizadas. Y versículo 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está la santidad, Kadesh. Lo llevó al desierto, a un lugar que le puso por nombre Cades. Cades significa al lugar donde Dios los enfrentó a la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y necesitamos disciplinarnos nosotros en ella. Volviendo otra vez al capítulo 89. Dice el versículo 33 ahora. Mas no quitaré de él, o sea, del verdadero Hijo de Dios, ni de Cristo, ni de nosotros. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Miren lo que dice, Dios no puede falsear su verdad. Todo esto que nos ha escrito es verdad y Él no la va a falsear. Hay hombres que enseñan que esto ya no es para nosotros, pero esos son ministros no de Dios, no de Cristo, sino ministros de otro, del Padre. Son hijos del padre de mentira, del mentiroso. De él son hijos. Y dice el versículo 34, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios.
Y ahora dice el versículo 35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré ¿a quién? A David. Fíjense, ya había jurado él en el versículo 3. Ahora juramenta aquí, en este versículo 35, por su santidad. Y vuelve a jurar una tercera vez en el versículo 49. Miren lo que dice el 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Escuchen, ¿dónde están? El Señor tiene que mostrar su misericordia en aquellos que creen. Y por eso Jesús dijo, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Su palabra nos muestra que Él juró que va a haber fe en la tierra. Yo no sé si en ti o en mí. Yo le pido a Dios que haya esa fe en mí. La decisión es nuestra. Él es el Todopoderoso que lo hará en nosotros, si nosotros confiamos en Él. Ahora, volviendo al versículo 36, termina diciendo y 37. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Siempre estará allí, nadie lo puede quitar. ¿Quién puede quitar el sol de donde Dios lo ha puesto? De igual manera, el trono de Dios, el arca del pacto de Dios, su ley también está en el cielo y esa nadie la puede tocar. Y así como la luna, que es una figura de la iglesia, así como la luna está firme en el cielo, así el Señor tendrá testigos fieles aquí en esta tierra. Y dice, así como la luna, que es un testigo fiel en el cielo, y otra vez pide ahí, mediten en esto porque hay enseñanza, Selah. Así el Señor tendrá un pueblo, tendrá una descendencia, tendrá un pueblo santo que será testigo fiel de Él. Aunque tengan que morir por la palabra, dice el libro de Apocalipsis. Ahora, del versículo 38 en adelante, aquí muestra cómo finalmente se iba a levantar un falso Mesías, un falso representante de Dios aquí en la tierra, que iba a menospreciar el reinado y la autoridad de Cristo y que iba a romper el pacto, como dice en el versículo 38 y 39, dice, mas tú desechaste, menospreciaste a tu ungido y te has airado contra él. Hay un enemigo aquí en la tierra que se ha airado contra Cristo y rompió el pacto de tu siervo. Rompiste, dice, el pacto de tu siervo. Has profanado su corona, o sea, la gloria de Cristo, ha rebajado, ha echado por los suelos la obra de Cristo en el cielo. ¿Cómo? Levantando un sacerdocio falso, levantándose Él como el verdadero representante de Dios ante nosotros. Esa es la manera como lo ha hecho. Tú, dices, rompiste el pacto de tu siervo. Así ha enseñado el Sacro Imperio Romano que la ley de Dios, que Cristo vino a cambiar la ley, que Cristo vino a quitar el sábado, que Cristo vino a poner el domingo, que Cristo quitó la Pascua para poner el Easter. Todo eso es parte de un engaño que el hombre de pecado ha hecho. Dios dice que su pacto es, Él juramentó que su pacto es para siempre, es eterno, no lo puede cambiar. Por eso es que el apóstol Pablo nos pide a nosotros, nos ruega a nosotros en el libro de Hebreos. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos, que es donde completa Pablo estas declaraciones que aquí hemos leído. En el libro de Hebreos capítulo 3, vamos a comenzar el versículo 7 en adelante. Miren quién habló a través de estos hombres. 3:7, dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, cuando habló, ¿sí?, por medio de David, cuando escribió el Salmo 95, los pasajes que ya leímos, cuando ellos escribieron eso, ¿quién fue el que inspiró para que escribieran esos salmos? Dice ahí que fue el Espíritu Santo el que obró en ellos. Y el Espíritu dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, lo cual ya leímos. ¿Dónde dice? Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras, ¿cuánto tiempo? 40 años.
40 días. En 40 días el pueblo hubiese entrado en la tierra prometida, pero tuvieron que mantenerse 40 años porque no fueron fieles al pacto, no creyeron en el Dios de santidad, no creyeron en Él. No creyeron que Dios los llamaba a santidad. Dios les había dicho, sed santos como yo soy santo, pero ellos no confiaron en Dios. Y como no confiaron en Él, y como todavía hay mucha gente que no confía, hay muchos que dicen, no, la ley no la podemos guardar. Nadie la ha podido guardar, es cierto, nadie la puede guardar por sí mismo. Nadie puede ser obediente a los mandamientos y estatutos, pero el Señor lo puede hacer en nosotros, y esa fue la fe de Abraham. Y Abraham vivió esos mandamientos, tal y como vimos ya en otro pasaje, pero vamos a refrescarlo. Génesis 26:5, ¿qué dice ahí? ¿Por qué Dios prometió bendecir a Isaac? Génesis 26:5, ¿qué dice? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, como él fue fiel, como Abraham fue fiel, como Abraham creyó que el Dios que le había prometido era poderoso para hacer las cosas, su fe le fue contada por justicia y él fue justificado. De igual manera nosotros debemos de creer en ese Dios todopoderoso que ha prometido que Él va a ir delante de nosotros, que de día nos va a cubrir con su luz y de noche nos va a dar resplandor y calor de fuego. Y eso es lo que Dios hace por cada uno de sus hijos y nosotros no debemos de desconfiar. Ahora volviendo a Hebreos capítulo 3, continúa diciendo el versículo 10. Y a causa de lo cual, dice Dios, me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mire, ellos no pudieron entender los estatutos, los juicios y todo lo que Dios les dio para que fueran una nación grande, para loor y gloria de Él. Se corrompieron. Ahora dice ahí, por tanto, otra vez el juramento, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entraron en la tierra, algunos entraron en la tierra prometida, pero como fueron rebeldes, al cielo no llegaron, al cielo no van a llegar. De igual manera, aquí nos muestra que nosotros no seamos como ellos. Y mírenlo como dice el versículo 12 ahora. Mirad, acuérdense, cuando aquí habla del reposo, aquí está hablando en una forma particular del reposo de todos los que Dios dijo, este es sábado, acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado es una figura del reposo que Dios quiere darnos a nosotros. Y hay algunos que dicen, ese sábado ya terminó. No, mi hermano, no te dejes engañar. El sábado permanece para siempre, el pacto permanece para siempre. Y el sábado es la señal de pacto de que nosotros somos un pueblo apartado de entre todos los demás pueblos. Todos los demás pueblos guardaban el domingo, o el primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios, si queremos ser del Israel verdadero, debemos de guardar su santo sábado. Por eso dice ahí, no entraron en el reposo, se violaron el santo sábado. Y esa hay evidencia abundante en el Antiguo Testamento y por eso es que ellos fueron muertos en el desierto. Un versículo lo cual confirma esto. Mire por qué fue el pueblo desechado. Segunda Crónicas y Jerusalén destruida. Segunda Crónica, capítulo 36. Miren lo que dice el versículo 21. Dice ahí, el pueblo moró en Babilonia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado ¿de qué? De sus sábados. La palabra ahí de reposo tiene que ver con de sus sábados. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra hasta que los 70 años fueron cumplidos. De igual manera, así como Jerusalén quedó desolada y vacía por 70 años, de igual manera el Señor ha dicho que va a quedar desolada y vacía la tierra por 1000 años. ¿Todo por qué? Porque los hombres no queremos creer a la palabra de Dios, no queremos ser fiel al pacto, nos dejamos engañar de hombres que dicen que Cristo ha cambiado el pacto y el juramento, pero Él cuando hace un pacto y un juramento,
nadie jamás lo puede cambiar. Que el Señor nos ayude a ser un pueblo diferente, un pueblo que obedece, un pueblo que tiene fe, un pueblo que cree y un pueblo que le honra y exalta su precioso nombre. Señor, bendiga a cada uno de ustedes y que les dé un nuevo corazón para gloria de su nombre. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.